Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 10 de diciembre del año 2014. Es el último análisis del año y en los temas internacionales quisiera aprovechar para hacer un señalamiento que me parece importante entre los líderes del mundo latinoamericano. Están ocurriendo transformaciones importantes que están cambiando los elementos de equilibrio en América del Sur. El presidente Peña Nieto ha inaugurado en la ciudad de Veracruz un evento internacional, la reunión de Iberoamérica, a donde asisten, entre otros, el nuevo rey de España, asiste el primer ministro de Portugal y los países de América, formando ese bloque en donde se unifican por la lengua y por la cultura los países de lo que llamamos Latinoamérica. Llama mucho la atención que varios de los importantes jefes de Estado que habían ofrecido llegar no llegaron. No llegó la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no llegó Cristina Kirchner, no llegó el presidente del Perú, no llegó el presidente de Bolivia, y eso me parece que es una desatención con una intención muy clara. No dejan de venir porque tuvieran algún problema, que problemas todo el mundo los tiene todos los días, sino dejan de venir porque querían hacer un señalamiento al presidente Peña Nieto de su desacuerdo con la manera en la que está manejando el tema de la seguridad y solidarizándose con los alumnos de la Normal que han sido secuestrados y que no han sido encontrados todavía por las autoridades. Eso hace que el tema de una Normal bastante insignificante en lo que se refiere a su tamaño, pero muy influyente desde hace años en la ideologización de jóvenes para los movimientos revolucionarios de izquierda en este país, pues ha venido funcionando con mucha regularidad. Hoy el tema provocó la falta de estos jefes de Estado en una reunión que era importante por los temas que se abordaron ahí en relación al comercio internacional. No asistieron. Y luego el otro incidente, al estarse otorgando el Premio Nobel de la Paz, un joven irrumpió con una bandera mexicana manchada de rojo, haciendo alusión a las manchas de sangre en un país como el nuestro, que ha sido asolado en los últimos meses por el crimen organizado con acciones extraordinariamente sangrientas que nos hablan de la postura ultrarradical en la que se encuentra el crimen organizado en un país donde ni los jefes de
Estado, ni los gobernadores, ni los municipios hacen nada para enfrentar a los criminales, generando, dicen algunos editorialistas, la cultura de el temor permanente y de la insatisfacción igualmente permanente. El tema de la reunión en el puerto de Veracruz, pues fue desde luego la revisión de los proyectos de expansión, de crecimiento, de consolidación de los comerciantes, y al mismo tiempo fue una revisión sobre el tema de participación de los ciudadanos. Es decir, a los jefes de Estado les preocupa el tema de la productividad, pero les preocupa también el tema de la sociedad y su participación. Ha disminuido de manera importante el número de personas que participan, pero ha aumentado de manera también significativa el número de personas que se manifiestan en la calle. El que se llama síndrome de la primavera del norte de África, es decir, los efectos que ha venido generando la caída del gobierno de Mubarak en Egipto a base de estas movilizaciones sociales, y luego la caída del gobierno de Libia y la caída del gobierno de Túnez y la modificación a la Constitución de Marruecos, las modificaciones a la Constitución de Argelia, pues nos hablan de que ha sido un año muy movido en la política, pero muy movido en determinadas áreas, mientras en otras los temas siguen igualmente bloqueados. Uno de los temas que parece no prender en países como México es el de la representatividad de las mujeres. En cuanto se apunta a alguna dama como posible nombramiento en un proceso electoral, se confabulan todas las fuerzas, todas, para dejarla afuera y que no haya esta representación de la mujer. Estamos viendo en México, sin ir muy lejos, estos movimientos al interior del Partido Acción Nacional que han dejado a la esposa del expresidente Felipe Calderón, que tenía deseos de colocarse en alguno de las diputaciones importantes, pues simplemente le han dicho con permiso y la hicieron a un lado. Si vemos a Amalia García, le pasó lo mismo en el PRD. Y así, si uno va revisando lo que se llama la cuota de género, pues nos damos cuenta que ni con la cuota famosa el asunto se mejoró, porque no hay la voluntad política de que esto se maneje con apertura, sino el asunto se queda ahí a la mitad. A Dilma Rousseff le han ocurrido en este año experiencias que son absolutamente contradictorias. Mientras, y yo creo que todos lo vimos, la inauguración de los Juegos de fútbol en Brasil, en el estadio principal, representaba ahí toda una serie de bailables y de acciones de la comunidad para darse a conocer ante el mundo y al mismo tiempo
dar la bienvenida a los miles y miles de turistas que llegaron a ver el campeonato. Cuando se hizo mención a que estaba Dilma Rousseff, todo lo que parecía ser un jolgorio, que por cierto con muy poca intensidad, o sea, no siendo brasileños resulta rarísimo el que estuvieran como desganados los que estaban abajo y los que estaban arriba. Pero en cuanto se mencionó a Dilma Rousseff, la agresividad fue pero marcada, le gritaron insolencia y media y todo el mundo daba por seguro que Dilma Rousseff perdía las elecciones. Termina el campeonato con la derrota de Brasil para colmo, y la señora Rousseff recibe otra rechifla monumental. Unas semanas después, pero apenas unas semanas después, se hace una encuesta de la popularidad de Dilma Rousseff. Se había caído casi en forma vertical la personalidad de Dilma Rousseff, y todo el mundo daba a su competidora, una mujer también del Partido Social Demócrata brasileño, le daba el triunfo frente a Dilma Rousseff. A la hora de las votaciones, Dilma Rousseff gana con un margen, yo diría, más que suficiente en el proceso electoral. Y hace 5 días una manifestación gigante pide su destitución. Dicen, este es el mundo al revés, porque ¿dónde está la lógica, no? Se parece mucho a la Revolución Mexicana. En 1910, los desfiles, los aplausos, la gente que lloraba de emoción porque podían ver a Porfirio Díaz, y unos meses después, sin decir agua va, estalla una rebelión en el estado de Morelos, y de ahí hasta la liquidación del porfiriato. Aquí vemos a Dilma Rousseff que se recuperó, pero al mismo tiempo radicalizó ciertas posiciones, probablemente por estrategia que ella aprendió en la campaña, pero ella ha quedado seriamente vapuleada. Desde luego no asiste a la reunión aquí en Veracruz el representante del gobierno de Nicolás Maduro, que va de mal en peor en Venezuela. Según una de las notas más recientes, resulta que en Venezuela está a punto de fundarse un nuevo partido. Este partido se llama Marea Socialista y se va a distinguir del Partido Socialista de Venezuela, que fue el que Hugo Chávez manejaba. El grupo al que estamos haciendo referencia es descrito de la siguiente manera: hoy, como en la Cuarta República, administraciones anteriores a Chávez, quien gobierna es la impunidad, y eso conduce a una deslegitimación tal que los bajos niveles de popularidad y credibilidad ponen en peligro la gobernabilidad soportada en la lealtad de los sectores militares. A cambio de esto, Marea Socialista busca hacerle el juego, dice aquí, a la CIA, y apoyado desde afuera es la declaración de el presidente en este momento en Venezuela,
Nicolás Maduro, que dice que nada de lo que está ocurriendo en Venezuela obedece a directivas, orientaciones o jefaturas venezolanas, que todo viene de afuera, que todo está construido por la CIA, que todos los que están allí en un auténtico complot, y él vuelve a utilizar el término complot, pretenden tirar al gobierno venezolano. Pero, dice él, de ninguna manera lo lograrán porque las bases populares están sumamente identificadas con el partido en el poder, y si se llegara a necesitar, también las unidades militares están de su lado. En el ejército en Venezuela se han producido algunos pronunciamientos interesantes de jefes de zona militar que han renunciado, y anuncios en el sentido de que el ejército está en desacuerdo de actuar de guardia de corps de Nicolás Maduro. Están cansados de enfrentarse a los jóvenes en los diferentes lugares, alegando que estos jóvenes están manipulados desde el exterior. Yo creo que la gente del ejército es la primera que se da cuenta de si hay o no una mano por detrás que esté empujando. Y aquí se ha visto que los que se han manifestado, incluso algunos de ellos antiguos líderes chavistas, que ahora están en contra de Maduro por la situación, pues entre todos ellos han formado un entramado que está resistiendo con éxito a los chavistas. Habrá que ver si en el proceso electoral próximo esto se traduce en votos a favor de los opositores de Maduro, porque al igual que Dilma Rousseff, Maduro ha pasado de una superpopularidad a una absoluta impopularidad. La gente no quiere saber nada de Nicolás Maduro. No quieren saber nada porque la caída del precio del petróleo ha sido devastadora sobre la economía venezolana, que para estas alturas, con criterios más conservadores en el manejo de los recursos, tendría su guardadito para un momento que además ya hace tiempo se venía por parte de los especialistas anotando que en la medida en la que Qatar, Dubái y sobre todo Estados Unidos aumentan su cuota de producción petrolera, los precios del petróleo marcados por la OPEP se vienen para abajo y se crea una situación verdaderamente difícil para aquellos como Maduro, que fueron incapaces de entender lo que estaba pasando. Maduro, yo insisto, es el que tiene el problema más grave, porque le está tocando una de las crisis económicas más fuertes de la historia de Venezuela, y el hombre no tiene los conocimientos elementales de la economía como para poder entender por dónde puede llegar el siguiente golpe. Por lo pronto, ya se está anunciando la fundación del partido de Marea Socialista. Se llama Marea Socialista para indicarle a la comunidad que no hay una renuncia al socialismo, sino lo que hay es una renuncia frente a la mala administración de Nicolás Maduro. En esta misma línea de sucesiones, pues acabamos de ver al presidente Mújica
de Uruguay, cederle el paso a Tabaré, que es un personaje que también surge de la izquierda revolucionaria, que ya estuvo como presidente en un periodo y que ahora la sociedad lo lanza para un segundo periodo. Lo lanza para un segundo periodo en el momento en el que se agudiza como nunca el problema de Argentina y en donde comienzan a aparecer señales de desacuerdo de amplios sectores populares que antes firmaban los graffiti a favor de la señora Kirchner, pues ahora los grafitis van en contra de la señora, van en contra de todos aquellos que han precipitado a la economía argentina en esta situación tan incómoda y tan difícil. Hay que recordar que cuando menos en 2 reuniones anteriores sobre temas de economía a nivel mundial le hicieron a la señora Kirchner, le hicieron la indicación precisa, específica, de qué era lo que estaba manejando mal para que, manejándolo bien, pudiera recuperar su fuerza política. En lugar de esto, se empecinó en mantener las decisiones que ella había tomado junto con sus ministros, y ahora pues la que está pagando las consecuencias es Cristina Kirchner. Los asesores, como ocurre siempre, dicen con permiso, se ponen de perfil y al que le tocan los golpes es a quien estaban asesorando. La situación en Chile es una situación que se ha venido recuperando y aunque persiste el problema con los grupos juveniles que reclaman educación. Si revisamos los panfletos que han estado repartiendo los chilenos, lo primero que llama la atención es que los temas de educación en Chile no tienen la carga social que tienen en nuestro país, en donde si a nosotros nos hablan de lo mal que se encuentran casi 50 millones de compatriotas nuestros, lo tenemos que creer porque son personas que no saben ni leer ni escribir, son personas que no tienen una idea de cómo alcanzar un trabajo en la sociedad en la que vivimos. Sus propias deficiencias les limitan en muchas de las experiencias del mundo moderno y posmoderno, y a pesar de eso, estos grupos solo con dificultad y solo algunos aceptan, por ejemplo, sistemas de conferencias y sistemas de cursos que les vayan enseñando a adaptarse a la realidad en la que vive el resto de los mexicanos. Este choque entre la cultura, pudiéramos decir, prehispánica y del otro lado la cultura occidental y su evolución, que son los 2 factores que marcan los distanciamientos, pues hacen que cualquier intento en serio de incorporarlos a la vida productiva choca de entrada con su negativa a entrarle a la vida, por ejemplo, de la industrialización de productos, etc. El marco en el que se están creando estas tensiones en Argentina es muy inquietante porque se ha venido abajo con la economía, se han venido abajo los recursos de empleo,
O sea, el problema número uno es que no hay empleo y los pocos empleos que hay son empleos mal pagados. Entonces, uno de los mecanismos que ha demostrado a lo largo de los últimos 50 años su efectividad para enfrentar las crisis económicas es el modelo que respeta básicamente las reglas del mercado y le permite a los participantes el tratar de descubrir nichos de preferencia en donde puedan comenzar a generarse los primeros síntomas de la recuperación cuando se va a la exportación de productos a nivel nacional y esta exportación resulta con buenos números a la hora de los balances, la balanza de pagos y la balanza comercial comienzan a ajustarse. Todo esto es el resultado de apegarse al modelo, pero al mismo tiempo, al apegarse al modelo, crear las condiciones de mejores empleos, mejor pagados, con permanencia ilimitada y además con la apertura a sectores amplios de la sociedad para que con mini empresas, empresas medianas, comiencen a familiarizarse con el proceso. Esto es el modelo de economías sustentables. Y la economía sustentable no se va a dar en los lugares donde lo que sucede es que los especialistas en determinadas áreas son contratados por las grandes empresas transnacionales con sueldos magníficos y esto se reditúa en función de los asesores, las personas que proponen programas que están muy bien remuneradas, pero entre más baja uno, en primer lugar desaparece el empleo estable, el empleo bien pagado, la capacidad de ahorro, todo esto desaparece y entonces entramos a los números de cuánto gana un policía y nos damos cuenta de que están disparados los números porque hasta eso en otros lugares, Inglaterra para poner un ejemplo, Alemania para poner otro, los policías ganan muy bien, no solamente bien, ganan muy bien y eso les permite tener una de las policías más eficientes del mundo, es decir, todo va junto, se contrata a las mejores personas para hacer el trabajo. Estas ponen todo su empeño para lograrlo y el resultado es una magnífica policía con recursos suficientes y sobre todo con un pago a los oficiales que uno ni siquiera puede imaginar. En Argentina, el fenómeno del distanciamiento de la sociedad con el ejército por el recuerdo de la guerra sucia, que además ha sido utilizado y utilizado hasta la náusea por los izquierdistas, que hablan de la guerra sucia como si la guerra sucia fuera solo la actividad de los cuerpos policíacos y militares en contra de las guerrillas y de los terroristas en estos lugares. La guerra sucia es la que permitió a varios estudiantes convertirse en terroristas y en asesinos, en secuestradores, en ladrones. Y
Todo esto amparados con el recurso de la revolución, los movimientos revolucionarios, y entonces chocan con la policía, la marina, el ejército, con los resultados que todos sabemos. Los grupos no resistieron este choque, acabaron desmantelados y muchos de sus dirigentes en las cárceles. Hoy los gobiernos de izquierda en Argentina han dado amnistía a muchísimos de los que estaban detenidos. Y se ha puesto en marcha una operación en contra de la represión que tuvo en su momento la élite militar, descontados estos factores de radicalización de parte de la izquierda. Tenemos que reconocer que también del otro lado los militares se excedieron y en mucho en la represión. Hoy el tema, decíamos, los medios de comunicación lo presentan como si fuera unilateral. Los que cometieron crímenes fueron los militares, los policías, la marina. Los otros son las víctimas de un sistema brutal, autoritario. El cuadro no presenta elementos de sensatez. Yo creo que todos se acuerdan, sobre todo en aquellos países, de las bombas, los secuestros, los asaltos, la confrontación abierta de los grupos juveniles contra los militares, los asesinatos que ocurrieron y personas que fueron asesinadas que eran maestros de universidad, ni siquiera eran personas que portaran algún arma o significaran militarmente algún riesgo, y fueron asesinados de manera implacable durante este periodo. Pero eso no es la Guerra Fría, según los medios. La Guerra Fría es lo que hicieron los militares. ¿Que hay cosas absolutamente reprobables? Sí, pero así como las hay reprobables de un lado, hay del otro, y si están en contra de la guerra sucia, deberían estar buscando a los que hicieron guerra sucia de los dos lados, no nada más a los que lo hicieron de un lado. Pero hoy este mundo de las ideas y de los valores políticos está fuertemente golpeado por la posmodernidad. De hecho, la desocialización, que es la pérdida de credibilidad de los códigos de las instituciones, pues nos está presentando a los jóvenes absolutamente indiferentes, no solo a los temas religiosos, no solo a los temas de solidaridad social, sino hay una diferencia fundamental entre los sectores juveniles que quieren ganar mucho pronto y sin esfuerzo, y los que en su momento enfrentaron las luchas ideológicas y tuvieron en su haber tantísimas experiencias, unas buenas y otras malas, que hoy no se ponen en la misma balanza, creando inmediatamente una valoración de los acontecimientos totalmente desfasada de la realidad. Pues en el caso de Chile llama mucho la atención que el tema de educación ha sido un tema especialmente discutido, planteado, propuesto por las diferentes facciones de los partidos. Han llegado a acuerdos que realmente parecen bastante buenos, y en el punto en el que chocan los jóvenes es porque los organismos que autorizan las becas establecen cuotas de trabajo y de rendimiento altas.
Es decir, no, el que está becado no puede bajar su número por el que le dieron la beca, tiene que colaborar, tiene que hacer cosas que se le piden, etcétera. Y todo esto va creando, en primer lugar, las posibilidades para darle becas a otros y al mismo tiempo para formar el carácter de la gente, de los becarios, que entenderán que su preparación es una especie de dádiva de la sociedad que espera de ellos en retribución, no dinero, sino el valor de su educación, es decir, su cultura, su preparación, ayudando a las instituciones que les dieron las becas. En Argentina, como en Chile, este sistema se rechaza. Entonces, la idea es, quiero una beca en donde me den dinero. Es decir, no me digan que me van a quitar y yo no tengo que poner, no. Yo necesito que me den dinero. Si no me dan dinero, estoy en desacuerdo. Primer punto del desacuerdo. El segundo punto, y por favor no me exijas calificaciones, ¿sí? Los becarios tenemos que superar el trauma de estar en un nivel social en donde no estaríamos si no es por la beca, y entonces con eso está pagado la beca. Y no me vais a pedir que haga trabajos especiales, porque eso sí no lo soporto, ¿no? Entonces, como el gobierno de Michelle Bachelet, no el gobierno de Pinochet, el de Michelle Bachelet, porque curiosamente el de Pinochet era mucho más laxo en esto con los jóvenes. Bueno, pues ahora los socialdemócratas dicen, sí, aquí están las becas, pero lléname una solicitud, yo te voy a decir a qué te vas a comprometer. Y entonces esto es lo que desde el gobierno primero de Michelle Bachelet al día de hoy no se ha resuelto. Y yo creo que no se va a resolver. Y los jóvenes que lo están promoviendo tampoco quieren que se resuelva. Lo que los jóvenes quieren es enfrentar a la sociedad, y si ustedes ven las imágenes se parecen mucho a la Ciudad de México, cócteles Molotov bien hechos, lanzados por los chamacos, asesorados por los anarquistas, allá también, además por un grupo de anarquistas que se firma igual que los anarquistas de México, círculo negro con una A en medio, o sea, círculo de anarquistas. El Partido Comunista manejó durante el gobierno de Pinochet a los jóvenes y los tenía en la calle protestando contra el gobierno de Pinochet, y esto, digamos, tenía su efecto dentro de la comunidad porque aparecían los liderazgos. Nosotros vimos a Camila Vallejo, que fue durante 3 años la lideresa del Partido Comunista, manejando las manifestaciones, venir a contar sus experiencias a la UAM Xochimilco, en donde ella hizo una relación detallada de los enfrentamientos habidos en Chile, que habla de un organismo con una capacidad de convocatoria importante. Michelle Bachelet tiene que resolver eso, y hay algunos analistas que dicen que la postura de Michelle Bachelet y la postura de Dilma Rousseff son parecidas, porque también allá incendiaron vehículos. Digo, se podrán parecer en eso, pero en el trasfondo del problema son totalmente diferentes. El problema en Brasil es la falta de honestidad de los funcionarios, la cantidad de funcionarios corruptos
que estuvieron en el gobierno de Lula y ahora en el gobierno de Dilma Rousseff. Eso es lo que ha provocado estas tensiones en estos países. Sobre la situación de México, me parece que hay cosas importantes. Creo que existe en este momento una sensación de desamparo en muchos de los integrantes de la sociedad, porque se han dado cuenta de que el gobierno federal no asume su responsabilidad frente a las provocaciones que se están viniendo a generar en las manifestaciones de las diferentes ciudades del país. Ahora ya no es solamente la Ciudad de México, ahora el asunto está repartido y estamos encontrando algunas manifestaciones de una violencia verdaderamente preocupante en Oaxaca, en el estado de Morelos y en otros lugares en donde nos encontramos con que las fuerzas policíacas acompañan a los vándalos mientras estos destruyen y ahí se quedan, sacan fotos y resulta que después de haberlos venido custodiando, de haber venido haciendo el seguimiento, no se acuerdan de quiénes eran. Como la memoria es tan poco efectiva, pues ya no se acuerdan de quiénes eran. Y si detienen a alguien, procuran que no se parezca en nada a los que estaban lanzando cócteles Molotov. Pretenden detener a un señor que llevaba 2 niños. ¿Sí? Y uno dice, bueno, es que además de ciegos, tontos, porque ni ven, ni oyen, ni saben nada los cuerpos policíacos, que al final favorecen más con sus actitudes a los manifestantes que proteger a la sociedad. Los editorialistas, incluso muchos de ellos editorialistas de izquierda, han venido acuñando un término del comportamiento de la sociedad civil con respecto a estos hechos, y es el de la frustración desamparada, que es que toda expectativa que uno pueda tener de que los órganos judiciales o los órganos policíacos cumplan su labor, la puede uno olvidar porque nunca va a llegar. Y además nuestro sistema, que se caracteriza por el poco respeto a la ley, piensa que la solución a los problemas son nuevas leyes. Entonces la ley para aplicar la ley. Si no se aplicaba antes, ahora menos. Y en la medida en la que estas formas de comportamiento se van volviendo evidentes, pues nos encontramos con los vándalos que se meten a una oficina de educación y queman los expedientes, destruyen las computadoras y nadie dice nada. Se convoca en Morelos a una reunión por parte de las autoridades y del gobernador de maestros para definir que no pueden continuar parando los maestros las clases cada vez que se les ocurre sin un daño serio a los estudiantes. Estaban en pleno mitin cuando ingresaron al salón grupos de la coordinadora con palos en las manos a repartir golpes a diestra y siniestra, y los padres de familia y maestros que estaban ahí, todos tuvieron que salir corriendo y apaleados
porque la coordinadora se preguntaba, ¿cómo es posible que alguien quiera estudiar? Con un gobierno como el que tenemos, ¿quién quiere estudiar? Entonces, si alguien viene a hacer una reunión para resolver ese problema, hay que apalearlo para que entienda que aquí no se trata de resolver los problemas, se trata de mantener el conflicto. Se han presentado problemas en el estado de Michoacán con los grupos de autodefensa, que ahora ya nadie sabe exactamente a quién defienden y de qué, y esto está tensionando muchísimo a las personas que viven en la zona. De alguno de los dirigentes de organismos empresariales me preguntaba, oye, ¿cómo está la situación en Puebla? Porque yo ya no aguanto allí donde vivo. Ya no aguanto, es una angustia, decía, cada vez que sale uno de la casa, uno no sabe si uno va a regresar, si alguien de la familia no va a regresar. Una indefensión terrible, y a pesar de que la sociedad allí en esa localidad se ha organizado, han hecho algunas manifestaciones, me decía esta persona, nos oyen, nos convocan, se sientan con nosotros las autoridades, oyen todo lo que les decimos y no hacen nada. Lo único que nos dan es el derecho de hablar, pero una vez que hablamos nos dicen muchas gracias y no los volvemos a ver. Y todos los días estamos viendo cómo crece este problema. Y uno de los síntomas alarmantes es que comienza a ser cada vez más común el encontrar a las autoridades policíacas, pero sobre todo a nivel municipal, que son las personas menos preparadas, más mal pagadas y probablemente de las cuales sea muy difícil encontrar verdaderamente una vocación de guardias de la sociedad. Se inscriben como policías pues porque el ser policía les da ciertos privilegios. Los mexicanos, en cuanto nos ponemos uniforme, cambiamos. El cuidador de la esquina, nada más por el hecho de llevar uniforme, se siente con derecho a hacer barbaridad y media, porque para eso le dieron el uniforme. Entonces, estas actitudes que van creciendo de malestar en los niveles municipales son más fáciles de controlar, porque con un poquito que se suelte de dinero ya se aceitó la maquinaria. Y entonces los gobernadores están sugiriendo que las policías municipales sean manejadas por ellos. La idea del mando único que se ha propuesto es una buena idea, pero es una idea que tiene que estudiarse muy bien en el marco jurídico, porque de otra manera se atropella el orden federal y con ello pues se crean consecuencias que le gusten a uno o no, van a comenzar a dar conflictos. Los dirigentes de los movimientos sociales están exigiendo, y me parece que con toda razón, que primero se resuelvan los temas por los cuales se manifestaron desde un principio. Hay padres de familia que vienen yendo a las manifestaciones durante todo el año, y durante todo este año la Procuraduría no ha dado un solo informe de la desaparición de su hijo, de la desaparición del hermano, de la desaparición del
esposo, y esto da delante de la sociedad la imagen de una indiferencia muy grande de las autoridades. Nuestro sistema de inteligencia, insistimos, podrá tener todos los recursos de la tecnología, que no son pocos, pero de nada sirven los recursos de la tecnología si no hay realmente una visión política que oriente las investigaciones y vaya preparando equipos de inteligencia capaces de analizar las realidades en las que se encuentran y no solamente pasar informes, sino pasar propuestas, pasar ideas, iniciativas. Si revisamos los grandes aparatos de inteligencia en el mundo, la policía secreta de los alemanes, de los ingleses, de los norteamericanos, los grupos que manejan la inteligencia, son grupos que tienen una parte dedicada al rastreo de la información, otra a la interpretación del rastreo y otra a la fase operativa para cumplir con el encargo que les han dado, que es el de enfrentarse con efectividad a los organismos criminales. En nuestro país, de repente nos sorprenden, ¿verdad? Y aparecen aquí en la vista, llevándose los marinos a un señor que hasta ese momento aparecía como una persona absolutamente honorable y sin problemas, para pasar de ahí a demostrar que es un delincuente y que pues los delincuentes se ocultan entre las personas sin que los detecten, pues porque nadie investiga, nadie busca. Los grandes movimientos de los grupos de narcotraficantes con sus drogas, ¿cómo es posible que pasen la frontera con tanta facilidad? Lo que habla de que el problema de la corrupción no solo es mexicano, el problema de la corrupción es bilateral. De aquel lado también hay mucha gente involucrada en esto. Los norteamericanos, sobre todo a través de las series televisivas, mandan la imagen. Los verdaderamente peligrosos son los criminales puertorriqueños, mexicanos, jamaiquinos, por todos los extranjeros. Esos son los peligrosos. Arrestos de otro tipo de personas no se están dando en Estados Unidos, y eso es un mal síntoma, porque Estados Unidos había venido teniendo en los últimos años una estrategia y una acción política que era muy efectiva, porque no solo era tener en las computadoras las imágenes y la currícula de los principales dirigentes, sino era seguir la pista de los grupos. De ahí que Colombia le haya abierto las puertas a los aparatos norteamericanos, con muchas críticas en su país, pero el resultado fue extraordinario. Localizaron a los líderes, los capturaron, desmantelaron una buena parte de las redes y el asunto quedó mucho mejor de lo que estaba antes. Aquí el problema de los aparatos de inteligencia no funciona, por lo menos no funciona en la medida en la que la sociedad lo necesita. Tenemos mucha presión de parte de la sociedad y tenemos sobre todo un enfoque que va creciendo con el argumento que renuncie el presidente a su encargo. Esto nos puede parecer a nosotros irrelevante.
Esta semana me llamaron por teléfono el lunes, era un periodista español con el que yo he tenido algún intercambio, y me decía, oiga, quiero oír su punto de vista. ¿Es cierto que el presidente está a punto de renunciar y va a haber una guerra civil? O sea, así estaban las noticias. Dije, pero el asunto no es así, no estamos en jauja, no estamos en un lugar apacible, pero tampoco estamos en una guerra civil y tampoco estamos por un golpe de Estado en contra de la figura del presidente. Eso solo lo alientan ciertas líneas de izquierda que se suman a las manifestaciones, no porque quieran encontrar a los normalistas, sino porque lo que quieren es provocar una confrontación. Ha muerto uno de los 43 y Sergio Sarmiento hizo una reflexión interesantísima de cómo va a ser manejada la imagen de este chico que está ya identificado por su ADN y por lo tanto se puede considerar que en su caso está resuelto. Nada más que está muerto. Y el lema de los padres de familia es: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Entonces, dice Sergio Sarmiento, esto va a dar paso a una etapa nueva en donde la imagen del mártir va a ser presentada como la prueba inequívoca de la responsabilidad del presidente. Yo estuve recordando las últimas imágenes que salieron en los periódicos sobre lo que está ocurriendo en México, y en varias de las manifestaciones en diferentes ciudades una manta con el mismo lema: el presidente es el asesino de los normalistas. Y los gritos al presidente son de asesino. Si nosotros revisamos, nada tiene que ver el presidente en esto. El presidente tiene cosas que responder en muchas áreas, pero en esta no. Y sin embargo, los medios de izquierda, sobre todo, así como acuñaron el concepto la guerra del presidente Felipe Calderón, la guerra de Calderón, para tratar de identificar el conflicto interno entre los grupos, así hoy la prensa está tratando, y varios medios de comunicación, de crear la imagen de que estamos al borde de la guerra civil, el gobierno está a punto de renunciar y la sociedad deseosa de una revolución. A mí me parece que todos los términos están equivocados, pero sin duda estamos viviendo una de las épocas más difíciles y más negativas en la historia de nuestro país. Si les parece, lo dejamos ahí. Seguiremos el año próximo. Que tengan todos una feliz Navidad.